Ana. Otra vez. Recording progress. Sí, está grabando. ¿Por qué lo dice tantas veces? A usted no. Bueno, nada, dale, empieza la clase una vez. Bueno, voy a empezar la clase. La vamos a dar como Martina. Vamos a dar límite de función. Para poder hablar de límite de funciones, tenemos que tener muy claro el concepto de lo que es una función, y para recordar este concepto fundamental en el desarrollo del análisis, vamos a consultar con alguien del curso que nos pueda decir qué es una función. ¿Cómo? Sé lo que es una función. Dale, decilo. Ahí le va a pasar. Martina está pasando al frente y nos va a contar lo que es una... Ah, se va a poner la luz. ¿Qué es una función? Vamos. Una relación entre dos. Bien, Martina. Bien, Martina. Pero una condición. ¿Con una condición o con dos condiciones? Dos condiciones. ¿Cuáles eran? Tiene que salir una flecha. Ahí le salió el paisano de adentro. Muy bien. No, para cada X tiene que haber un solo valor de X. Muy bien, Martina. Gracias por existir. De nada. La relación entre dos funciones que cumple con que cada elemento de la X tiene un único elemento en la Y es la definición de una función. Lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con no cálculo de funciones, sino cálculo de límites de funciones. ¿A qué le suena la palabra límites? ¿Qué es un límite para ustedes? Yo sé que muchos de ustedes no lo tienen, pero la mayoría sí sabe lo que es un límite. Como un final, muy bien. Un freno, muy bien. La teoría la tiene. La teoría la tiene. Nada que ver con matemáticas, pero al menos lo estamos relacionando con conceptos similares que pueden suceder en la vida diaria cotidiana de nosotros. ¿Sí? ¿Qué más? Geografía, ¿qué es un límite? Algo que termina, muy bien. Geografía, vamos, Piscini, ¿qué es un límite? Muy bien, pero me dijo la palabra límite con delimita, por favor, ¿puedo usar un vocabulario un poco más correcto? Porque si yo te digo un límite es el límite. Y yo, ¿sabés cuánto hace que lo estudia los límites? ¿No? ¿Qué? Mira cuánto hace que termina la secundaria. Bueno, dejémoslo ahí. En el límite del infinito estoy. Entonces, los límites son lugares hacia los cuales yo me tengo que acercar, y Delfina se sigue sumando a la lista de diciembre. Lo voy a decir en voz. No sé qué, otra que se está convirtiendo en paisana, no sé qué dijo. ¿Qué dijiste, Delfina? Dos piples se quieren sumar. Esperen que vamos a sumar dos piples. Bueno, en matemática un límite es parecido a todo lo que ustedes vienen diciendo, pero aproximándonos a determinados valores de ciertas funciones. Diferencia muy importante entre lo que es una función o un valor de una función y lo que es el límite de una función, es lo que vamos a intentar descifrar a partir de este momento. Entonces, lo primero que vamos a recordar, que ustedes esto ya lo saben, esto es lo que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Calcular todos esos datos que están ahí. Vamos a suponer que nos dan un dibujo de una gráfica que se llama f de x, que no tengo ni idea cuál es su fórmula, pero sí sé que tiene ese gráfico que está ahí. Entonces vamos a empezar a responder de esto, y lo primero que vamos a ver es cómo se calculan funciones, es decir, no cómo se calculan límites, sino cómo se calculan funciones, que vendría a ser ¿qué? Vendría a ser que de acuerdo a un determinado valor de x, nosotros le busquemos cuál es el valor de la y que corresponde. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, vamos a suponer que me paro en el valor menos 3 de la x, y quiero saber qué función le toca. Lo que voy a hacer es ir hasta donde está la gráfica de la función, y de allí salir para el eje de las y. Entonces, ¿qué puedo decir en este caso? Que cuando la x vale menos 3, la función se transforma en 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso que está ahí es calcular una función. Fíjense lo que yo hago. Me paro en el punto menos 3, voy hasta el gráfico de la función y de ahí disparo para el lugar de la y.
Importante esto que les estoy diciendo en el sentido de que me paro en el punto, no es que ando cerca, me paro sobre el mismo -3. El concepto que nosotros tenemos que empezar a entender hoy, que se llama límite, ya no me voy a poder parar en ese punto, voy a tener que venir por izquierda o por derecha y acercarme, no pararme en -3. ¿Estamos? Es como cuando estoy cerquita de aprobar, pero no aprobé. ¿Está? Es como cuando paso en un auto cerca del auto del profesor, pero me hago la que no me ve. No, yo no dije que eras vos, Brisa. ¿Está? Así que esos son límites. Es como cuando yo traigo salamín porque se piensa que voy a aprobar y de repente está en el límite de aprobar. Y no aprobó. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un repaso acá para aquellos que han estado por ahí un tanto desatentos como Ailén, que viene buscando turno hace una semana. Y vamos a empezar a responder conceptos previos. ¿Cuál es el dominio de esa función? A partir de ese gráfico. -6 hasta Desde -6 hasta 4. ¿Con corchete o con paréntesis? Muy bien. Ahora me jodés una cosa. ¿Cómo, doña? Me pedí la imagen, no sé, porque no tienen. No, querida, espere. Vamos a anotar los resultados que ustedes de manera tan... ¿Cuánto tiempo hiciste la prueba? ¿10 minutos? Re bien. Te había sacado un 0 en la otra. Te había sacado un 1 en la otra. Un 4 está re bien ahora. Ay, bueno, pero no. ¿Vas mejorando? Qué gracioso. ¿Y por qué? Qué gracioso. No es gracioso, es triste. ¿Cuál es la imagen, Martina? Por eso es lo que no sé, o sea, es desde -2. Y entonces sí sabes. Y pero no sé si va con corchete o con paréntesis. Con corchete. Usted tiene que decidirlo. Con corchete. Muy bien, Martina. Qué alumna aplicada. Pero qué cosa. Qué bendición nos ha dado el Señor de que haya venido desde Nogoyá a compartir su sabiduría con nosotros. La próxima pregunta no para más grande, pero puede. La próxima la deja de dejar pintante y deja de poner en el aula. Muy bien. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Vamos a empezar a responder lo que nos dice ahora el cálculo de funciones. Ahí no hemos hecho ninguna cuenta, sino que hemos observado cuál es el dominio y cuál es la imagen a partir del gráfico. Acá nos piden f de -6. Acá es importante que ustedes siempre tengan la notación presente de decir que f de x, la notación de función que nosotros estamos utilizando, igual a y. Entonces, este es el camino que tenemos que hacer. Vamos a salir del -6, vamos a ir en forma paralela al eje de las y hasta donde cortemos a la función y desde allí nos vamos a dirigir hacia el eje de las y. ¿Cuánto es f de -6? Muy bien. Profe, pero ahí saliste entonces no desde el 6, sino que un poquito más allá. No, desde el -6 exactamente. Lo que pasa es que quizás por el ángulo de observación tuyo y por la poca visión que tenés te parece que está corrido, pero está exactamente en el -6. No, Martina, estamos sacando funciones en cada punto. Ahora decime cuánto da f de -5. Para abajo. Una vieja pelando. ¿Cómo? Ah, claro, no se choca. Muy bien. 0. ¿Cómo lo va a tener? ¿Tiene? Claro. Si yo te pongo un 10 en la libreta y te saco el 0, ¿cuenta? ¿Cuenta el 0? El 0 es un número muy útil, es hay que hacerse amigo del 0. ¿Y por qué vale 0? Porque yo me paré en la función y estoy sobre la misma función, no tengo ni que subir ni que bajar. Seguimos. ¿Se acuerdan que miren, siempre recuerden los nombres matemáticos, ¿no? Cuando la función corta el eje x, ahí estoy en presencia de un 0 de la función. ¿Y por qué? Y porque la función se hace 0. Muy bien, Fabián. No entendí por qué va a 0. Porque en ese lugar, cuando yo me paro en el -5, ves que ya estoy sobre la función. ¿Y cuánto vale la i? Si vos te vas hasta la i, ahí estás en el 0. ¿Se entendió? Sí. Very good. ¿-2? ¿Cuánto vale f de -2? Sí. Por ejemplo, en el -6, ¿cómo sabes si tienes que subir o bajar? Muy bien. Si yo me paro en el -3,
y voy para abajo, ¿voy a cortar la función en algún momento? Si voy para allá No. tampoco, vos tenés que mover hasta el lugar donde te intersectes con la función. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Perfecto, muy bien la pregunta. ¿Qué pasa en menos 2? Vale ¿Voy hacia 3. arriba o voy hasta acá? No, arriba. Muy bien. Y desde allí me muevo para acá. O sea que f de menos 2 vale 3. Acuérdense ahí que no pueden estar los dos puntitos rellenos. ¿Y f de menos 1? Muy bien, vuelve a ser 0. Una papita es esto hasta acá. Vamos bien, ¿no? Bien. Seguimos. F de 0. ¿Cuánto? 0. Bueno. Y vamos bien. Menos 1, muy bien, Lautaro. Claro. F de 1. Menos 2. Déjenla hablar a Delfina, que no ha dicho ni uno todavía. Menos 2. Bien, Delfina. Gracias, Delfina. F de 3. F de 4. Perfecto. ¿Qué hicimos acá? Calculamos las imágenes de la función a partir de un gráfico. ¿Qué hacemos a veces? En lugar de calcular a partir de un gráfico, lo que puede aparecer como variante de esto mismo es lo siguiente. Que a nosotros nos den una fórmula, por ejemplo, vamos a suponer que nos digan cualquier función. Supongamos f de x igual a 2x más 4. Vamos a suponer que me dan esa función. Y yo les pido a ustedes calcular f de menos 6. ¿Qué harían? Muy bien. Cuando yo tengo la fórmula, lo único que tengo que hacer es poner en ese lugar el menos 6. 2 por menos 6 es menos 12, más 4 es menos 8. Y ahí estoy haciendo lo mismo que lo que hice recién, pero con una fórmula algebraica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Primera diapositiva. Adiós. Revisen y saquen una foto mental, guárdenla en el cerebro de esta función que aparece acá. ¿Por qué? Porque en el próximo pasito va a aparecer la misma función. ¿Qué cambió? Los puntitos, dice el compañero Iván. ¿Qué puntitos? El color. Cambió el color, muy bien. Perfecto. El de arriba, el que está en 3 y menos 2. Muy Menos 2 y bien. 3. Está relleno ya. Muy bien. ¿Cuál sería el dominio? ¿Sería el mismo que antes? No, ¿Sí? No. no. 2 no tiene valor, por ejemplo, y El 1 2 tampoco. vale. Menos 2 Ese no tiene valor. sirve, y este 1 tampoco. Entonces, ¿cómo se...? Son 3. Uno solo. Se escribe desde menos 6 hasta menos 2. Y ahí se corta. Desde menos 2 hasta 1. Y desde 1 hasta 4. Todo eso va a ir. En el primero va a ir un corchete. En el segundo, que es el menos 2 que queda afuera, va a ir un paréntesis. En este va a ir otro paréntesis. En este va a ir otro paréntesis. En este va a ir otro paréntesis. Y en el último va a ir un corchete. ¿Y cómo indico que todos juntos es el dominio? Pongo en el medio de cada uno de esos intervalos una U de unión. Y ese es el nuevo dominio de la función. Fíjense que yo, ¿qué tenía el anterior? Tenía sombreado este puntito y tenía sombreado este puntito. Con esta simple acción me cambió todo el dominio de la función. ¿Está? Y esos son errores que suelen cometer muy a menudo aquellas personas que no miran el ejercicio como corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Chocolate por la noticia. Ahorita la campana, nena, ¿eh? La campana. Pregunta. Medio módulo de Zoom, medio módulo de F de menos 6 es menos 1, sigue siendo el mismo. F de menos 5 es 0, sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa con F de menos 2 ahora? No tiene valor en I. No tiene valor en I, muy bien, porque está fuera del dominio. Entonces, ¿qué voy a poner?
esa E tachada que me indica que no existe. Muy bien. Una E al revés. ¿Vos la ves bien de ahí? ¿Por qué una E tachada al revés? Porque esa es la simbología matemática de decir no existe. Que es lo mismo que va a pasar en el 1. En el 1 ahora voy a poner no existe. ¿Vamos bien hasta acá? Otra foto cerebral de ese gráfico. Pará. Dale, dale. ¿Sí va a ser la variación? Sí, salvo para algunos. As. ¡Ah, qué miedo! ¡Qué miedo que tengo! Ay, que me encanta eso. Me encanta. Muy bien. ¿Y ahora qué cambió? Otra vez color. ¿Eh? Y el dominio. El color cambió. Muy bien. Y el dominio. El dominio volvió a cambiar. ¿Cuál sería el dominio ahora? Mismo que la primera. Muy bien. Hoy Franchini está full, está despierto. Por fin se despertó Franchini. No, y si no me decide todo después. ¿Qué dijo? Si no me decís de todo después. ¿Quién le dice de todo? Avise, Franchini. ¿Ya puedo volver a dormir? ¿Sí? Ya contestaste 3 preguntas, podés descansar. ¿Qué pasó acá? ¿Se acuerdan que en el primero estaban pintados este? Después estaban los 2 en blanco y ahora apareció este pintado. Entonces, ahora el -2 tiene una imagen. ¿Cuál sería la imagen del -2? Muy bien. Voy a venir, acá no, voy a ir hasta ahí y de ahí voy a venir hasta acá. Vos. ¿Se puede hacer eso la prueba? No, porque usted no tiene Parkinson, yo sí. Ay, ¿qué? No es gracioso. Cállese, Martina, por favor. Estoy haciendo chiste conmigo, no con usted. Cuando la moto sea 3. Límite de una función. Eso fue todo lo que ustedes ya saben de antes, de los 5 años de trayectoria educativa que tienen. Ailén, callate. Límite de una función es lo nuevo que va a aparecer ahora. Y para ello nos vamos a encontrar con 2 posibilidades de calcular el límite. A partir de un gráfico, como hicimos recién, o a partir de una expresión algebraica o analítica, ¿qué vendría a ser eso? Vendría a ser una fórmula. Un gráfico, van a aparecer el concepto de límites laterales. Una fórmula va a aparecer el ejercicio escrito de esta manera que está acá. Acá dice que el límite de esta función 2x menos 5 sobre x más 3, cuando x tiende a x sub 0. Palabra clave. Exactamente. La flechita significa tiende. No puede ser igual, sino que se aproxima. Y ese es el concepto de la nueva operación matemática que vamos a trabajar, que se llama límite. Acercarme al punto al cual yo quiero, por un lado y por el otro. Y ahí entra lo que se llaman límites laterales. Si alguno de ustedes estudia algo con matemática, el tema más difícil teórico es límite. Porque estoy trabajando con cuestiones demasiado abstractas que después en la práctica son más simples. Pero vamos a tratar de entender este concepto entre todos para que no quede ningún tipo de dudas y puedan ustedes realizar las consultas pertinentes. Muy bien, vamos a un ejercicio. Ahí tiene un ejemplo, una noción intuitiva de límite, ¿ven? Por ejemplo, sin saber qué es el límite, esta función habla de contagios. Acá hay semanas, acá hay contagios. ¿Cuál es el límite de contagio cuando voy a la semana 15? Muy bien. Sin querer queriendo calcular un límite. ¿Está? Pero no con un dibujito. Sí, no le voy a contestar porque eso solamente lo hace para contradecir a Martina, pobrecita, que hoy dijo una buena respuesta. Gracias, señor Martínez. Gracias. Te defendí en esta oportunidad, ¿viste? Muy bien, gracias. Por favor, usted se lo merece. Calcular límites a partir de un gráfico. ¿Se acuerdan que había 2 fórmulas? O un límite a partir del gráfico o un límite a partir de una expresión algebraica. Entonces, ¿qué va a aparecer acá? Y esta es la diapositiva con mucho movimiento que tiene. Ahí hay una función que va a tener un nombre y me piden calcular el límite de la función f cuando x tiende a x sub 0. ¿Quién
sería x sub 0. Ahí empiezan a aparecer los elementos. ¿Está? Fíjense. La función, el x sub 0 es un valor de x que me van a dar. Y yo tengo que ver qué es esa L que aparece ahí. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que entender lo que son los límites laterales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a acercar a este valor que está acá, por la izquierda o por la derecha. Eso se llaman límites laterales. Y se escriben de esta manera. Cuando yo vengo acercándome por la izquierda al valor de x sub 0, se lo simboliza como x tendiendo a x sub 0 por izquierda. ¿Se entiende? Y si lo pido por derecha, lo que le agrego es al x sub 0 el signito de suma ahí arriba para indicar por dónde vengo. Entonces lo que yo hago es, ese x sub 0 me lo van a dar. Me voy acercando, es como que lo voy encerrando al x sub 0 por valores cada vez más pequeños. ¿Qué es lo que no puedo hacer? No me puedo parar en x sub 0. ¿Por qué? Porque es el límite, muy bien. Si yo me paro en x sub 0, estoy haciendo todo lo anterior, que era calcular funciones, no calcular límites. ¿Se entiende? Ese es un error muy común. Entonces, Pero ahí no había ningún sitio más. acá. No, pero arriba. Ahí no está marcando ahora con el mouse. Sí. En el de arriba no está. Ah, muy bien. Por eso, estos se llaman límites laterales. ¿Ah? Este se llama límite general. Muy bien la pregunta. ¡Lautaro! ¿Perdón? ¿Se acuerdan las dos primeras palabras? En la definición de funciones, ¿qué dijo Martina hoy? Variables. No. Relación de variables. Ahí está. Muy bien, Martina. Es como decir, elegí un número entre el 7 y el 9, 14. Bueno, en los límites también hay existencia de unicidad. ¿Cómo lo saco? Así, mire qué fácil. No, No me sé, profe. duele la garganta, no puedo toser. ¿El límite general existe? Sí existen los límites laterales. Y si existen los límites laterales, tienen que ser iguales para que el límite sea L. Diapositiva fundamental para entender lo que vamos a calcular. A mí me van a dar este ejercicio que está acá. Voy a tener que calcular el límite por izquierda y me tiene que dar un valor. Voy a calcular el límite por derecha y me tiene que dar otro valor. ¿Cuándo va a existir acá el límite? Cuando el valor que me dio este por izquierda y el valor que me dio este por derecha sean iguales. Entonces ahí recién puedo asegurar que el límite vale L. Existencia, existen los dos límites. Unicidad es el mismo para los dos, por izquierda y por derecha. O sea, es como que yo vengo por este lado y me acerco a 5, vengo por este lado y me acerco a 5. ¿Qué tiene que pasar con la I? Me tengo que acercar al mismo número. Y eso lo van a ver a partir de ahora en un gráfico tan bello como este que aparece aquí. Miren, acá es donde entré con los colores. Vamos a calcular por izquierda. ¿Qué les van a dar a ustedes? Les van a dar esta fórmula. Y yo voy a tener que calcular este límite por izquierda. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy acercando por la izquierda. ¿Qué pasa a medida que me acerco por la izquierda? Y acá vamos a hacer dibujitos para que podamos encontrar bien. Entonces, me voy a parar por acá. Voy a ir hasta la función y de la función voy a ir para allá. Voy a acercarme al x sub 0. O sea, voy a ir hacia el límite de x sub 0. Me voy a acercar y voy para allá. Un pasito más cerca. Voy hasta la función y de ahí voy para allá. Otro pasito más cerquita. ¿Qué es lo que va pasando con los valores de la I? ¿A quién se van acercando a medida que yo voy acercándome por izquierda? ¿A quién? No. ¿Cómo? Al redondel. ¿Dónde hay un redondel? Estoy más cerquita del x sub 0. Martina, ¿a qué me voy acercando acá? A la X.
No, Marta, hay una L grande mayúscula. El límite. ¿Y cómo se llama? ¿Qué letra es? L mayúscula. Muy bien, Martina. Muy- Está diciendo ignorado. Cuanto más cerca estoy de la... No dijiste nada, Lautaro. No, no dijo. ¿Cómo? Acá dijo que tengo con Martina, me parece. Porque le trajo salame. Y sí, más vale. Ya está de la cabeza. Y si no, Ellos se van viendo, a mí me encanta que lo veo. ¿cómo? No escuché a Ailén. No, pero. ¿Me la voy llevando de a poco, dijiste? ¿A quién era el sordo? Me parece que dijiste eso. Bueno, entonces, por izquierda, cuanto más cerca estoy del eje del punto X sub 0, los resultados se aproximan a L. Entonces, ¿qué voy a poder decir? Que vale L, es el límite. Después, me voy a acercar por la derecha y voy a venir desde el otro lado. Voy a hacer el mismo mecanismo y ¿qué es lo que va a pasar? También vale L. ¿Qué voy a decir? Pero no, ¿desde dónde haces ese mecanismo? ¿Cómo, ¿Por Marta? la derecha de dónde vas? ¿Por la derecha? Ujú. Lo hacemos. Me paro cerquita del punto X sub 0. En el lugar que vos quieras. Voy a ir hasta la gráfica Para el mismo lado. y de ahí voy para allá. Bueno, Me pongo una pequeñez más cerca. Voy hasta allí y de allí para allá. ¿Se entiende, no? sí. ¿Ves? Cuanto más cerquita estoy de este valor sin poder serlo, llego ahí. ¿Qué pasó acá? Importante. Los dos resultados me dieron L, por izquierda y por derecha. Entonces, ¿qué voy a poder decir? Que eso es lo importante de todo esto. Que el límite de esa función vale L. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a mostrar. Si no, llevamos el número. ¿Puede pasar que haya doble límite? Sí, pero si hay doble límite lateral es porque no existe el límite total. ¿Cómo? No entiendo. Claro, o sea, Miren, acá vengo. ¿viste esa línea de límite que está ahí? Espera. Se le pone la misma arriba con más valor. Entonces están las dos media paralelas. No, ¿No se puede? no. Miren, si yo quiero calcular el límite acá y vengo por izquierda, me voy hasta aquella función. ¿Y a quién se aproxima el resultado? Muy bien. O sea que por este lado se acerca a 3. ¿Y cuando vengo de este otro lado? ¿Y de dónde vas? Ya. En esa función. ¿A dónde me acerco? A 1. Los límites existen. ¿Son iguales? Entonces en ese lugar no puedo calcular el límite general. O sea, no siempre hay límite en una función. ¿Se entiende? ¿Sí? En este que está acá, en el 1, vamos a sacar todo esto. Si vengo por izquierda, en el 1, ¿no? Acá. El límite por izquierda, ¿cuánto da? Muy bien. Si vengo por derecha, vengo por acá, también me da -2. Los dos límites existen y son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que el límite general vale -2. ¿Estamos de acuerdo? Después van a ver que haciendo cuentas esto queda mucho más lindo, pero esto es lo que se llama definición intuitiva de límite. Para ustedes que son tan intuitivos. Muy bien. Zoom, ¿alguna pre? No. Bueno. ¿Algún otro que opine? Está todo dormido. No sé, profe, yo necesito saber, ver más, digamos, para saber si sí o no, porque claramente ahora estoy medio confundida, pero bueno, Ah, bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces. Acá está, mira. sí. A ver, esa es la parte teórica. Recuerden que la parte teórica del límite es la parte ideal para que la gente salga mal en un examen. Y yo ya tengo una candidata acá que está sacando todos los números. ¿De qué estás hablando? ¿De vos? Supongo. Yo no dije nada, ¿no? A mí ni me miré. Y si pueden ser dos las candidatas. Hemos visto. Ailén y Virginia. Claro. No dije nada. No dije nada. No dije que miremos con él. ¿Cómo, Ailén? No entiendo nada, dijo. Ah, no entiendo. Tenés que volver a empezar a marcar.
Mirá vos. Ya está, profe. Vamos a comenzar a resolver estos Pero después se ejercicios. va a acabar Zoom, ¿por qué no cortamos y que se conecten de nuevo en un rato y le tomamos un break de 5 minutos? No, se termina esta clase de Zoom y es la última de Zoom, así que no vuelve a darse. Bien, ¿cómo calculo? Me van a dar estos límites, así van a ser los ejercicios, y me van a dar este dibujo. ¿Yo qué tengo que saber? Que si tengo un gráfico, voy a acercarme al menos 2. ¿Y qué voy a tener que hacer? Voy a tener que calcular el límite cuando x, esto lo tienen que escribir para entenderlo, ¿no? Cuando x tiende a menos 2 por izquierda. ¿Y cómo lo indico eso? Porque vengo de este lado. O sea, cuando me aproximo en este lado, que fue lo que hicimos recién en el análisis, ¿cuánto dio como resultado? 3. Entonces acá respondo 3. ¿A dónde da 3? Allá arriba da 3, digo. Ahí va para arriba. ¿Se entendió, Martina? Voy a hablar más. Ojalá. Y lo que yo no entienda, bueno, lo siento. Sí, yo también. Límite, por la derecha. No sé qué dijo. Cuando x tiende a menos 2, cállese, este si no sabe recortar con la tijera todavía. Debe jardín todavía, tijereta 1 debe. ¿Y esto cuánto me da cuando vengo por la derecha? ¿Cómo? 1. Por la derecha. ¿Está bien? Da 1. Este límite me dio 3. Este límite me dio 1. Los límites existen, era la primera condición. Pero, no tienen unicidad. o sea que, ¿qué voy a responder? Que este límite no existe. Pero, profe, ¿esos son, o sea, siempre nos vas a dar así 2 o qué? Nunca diga siempre, Bueno, porque sería limitar la capacidad que tú tienes de imaginar un montón de situaciones problemáticas diferentes. Y a partir de allí estarías subestimando tu capacidad cognitiva para poder desarrollar nuevos conceptos a partir de los previos. Pregunta, y esto me lo va a responder cualquiera. ¿Existe f de menos 2? ¿Cuánto vale? Muy bien. ¿Y acá qué estamos demostrando? Que una cosa es calcular la función en el punto y otra cosa es calcular los límites en un punto. One moment, please. La mayoría piensa que calcular límite y calcular una función es exactamente lo mismo. Sin embargo, conceptualmente, no solamente que no lo es, sino que los resultados no son iguales siempre. En este caso del 1, fíjense, si yo hago cuando tiende a 1 por izquierda, eso me va a dar menos 2. Si hago por derecha, también me va a dar menos 2. En este caso, el límite es menos 2. ¿Cuánto vale f de 1? Muy bien, vale menos 2. En este caso, en el punto 1, la función tiene el mismo límite que la función. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando el límite y la función son iguales, se dice que la función es continua. ¿Está? Cuando el límite y la función, alguno de ellos no existe o son distintos, se dice que la función es discontinua. ¿Estamos? Entonces, el próximo tema que viene, para aquellos que preguntaron ¿para qué se aplica esto? Es para determinar si una función es continua o es discontinua. ¿Qué tengo que saber calcular? La función en el punto y los límites en el punto. ¿Estamos más o menos? Si a mí me dan los gráficos, está fantástico. El problema a veces es que no me dan los gráficos. Y ahí es donde tengo que recordar todo lo que manejo de información de años anteriores. Muy bien. Exactamente. Sí, señor, porque tiene GeoGebra. ¿Vio? Cuando uno a los problemas le busca la solución, se transforman en oportunidades. Sí, lo he dicho como 20, se pega la piña. No, ¿qué te van a anunciar?
Yo salgo de testigo. Bueno, miren, ejercicio para ustedes. Shh, Delfina. Ejercicio para ustedes. A partir de ese gráfico, calcular solamente eso. Oh, sí. ¿En serio lo hacemos ahora? Pero no, está Yo bien. no sé dónde está el momento en el cual yo he desarrollado algún chiste para que esto no sea. Chicos de Zoom, sáquenle una foto al gráfico y este lo corregimos la próxima semana y empezamos a calcular la semana que viene todo junto, se escribe separado y separado se escribe todo junto. Vamos a comenzar a desarrollar límites a partir de gráficos y a partir de fórmulas. Y ahí hay más, miren. Oh. Y pero eso no hay que hacer. No, eso no. Todo eso en serio, Pepe. Pero A ver, Dani, felices los- déjame ver. es un bolazo. Ya sé que está en el colegio, pero déjame. Buah, Dimensional. hacé lo que quieras entonces. No le diga, pobrecita. Chau, chicos, de Zoom.